Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a SciTeching, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Para ello, los furoxanos y benzofuroxanos son heterociclos ricos en nitrógeno y oxígeno que han ganado interés en química medicinal por su versatilidad como fragmentos. Permiten modular propiedades físico-químicas e introducir sustituyentes para optimizar interacciones con blancos biológicos. Además, varios derivados se han asociado con potencial terapéutico en distintos contextos, como lo es la inflamación, infecciones, cáncer y entre otras patologías, lo que los vuelve atractivos como plataformas bioactivas. En esta charla abordaremos su análisis químico y terapéutico, conectando su estructura y reactividad con su actividad biológica, criterios de diseño y principales retos y oportunidades para desarrollar nuevas moléculas con valor farmacológico. Y para ello nos acompaña el doctor Cristian Neil Rodríguez Silva, quien nos impartirá la charla titulada Análisis químico y terapéutico de los fragmentos furoxanos y benzofuroxanos. Antes de darle la palabra al doctor, me permitiré leer su semblanza. Él es químico farmacéutico, investigador Renacil nivel 5 y es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Obtuvo la maestría en Fisiología y Biofísica en 2016 y el grado de doctor en Farmacia y Bioquímica en el año 2022, ambos por la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. Fue becado por el programa Fondesit Banco Mundial. Está certificado por el Colegio de Químico Farmacéutico del Perú y Sistecere del 2018 al 2023 en competencias profesionales. Asimismo, tiene estudios de diplomados en equivalencia terapéutica, medicina personalizada y farmacogenómica por el programa de farmacología molecular y clínica, Laboratorio de Carcinogénesis, Química y Farmacogenética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Universidad Privada Antenor Orrego en Perú también. Es docente de pregrado y posgrado en la segunda especialidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo y la Escuela de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, conferencista nacional e internacional en temas de salud pública, farmacología experimental y aplicada. Asimismo, es autor de investigaciones y publicaciones en revistas de alto impacto. Ha desarrollado y colaborado con otros profesionales de la salud en el diseño de objetivos terapéuticos crónicos, equivalencia terapéutica, medicina personalizada a pacientes con enfermedades crónicas. Actualmente desarrolla la línea de investigación de diseño y síntesis de nuevas moléculas con actividad terapéutica antimicrobiana. Sus intereses de investigación se centran en las enfermedades infecciosas como tuberculosis y la salud renal, que es la nefropatía. Bienvenido, doctor. Ahora sí, ¿se me escucha bien? Perfecto. Muy bien, Muchas doctor. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Alvarado, por la presentación. Bien, gracias también a quienes han hecho partícipe de esta invitación, pues a nombre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y del grupo BioQuim que represento, quiero comentaros un poquito acerca de estos fragmentos furoxanos y besofuroxanos y su aplicación en la química terapéutica. Bien, ante, ante ello, permítanme. Bien, nosotros tenemos dentro de la construcción del diseño de moléculas un reto bastante importante. Y el reto parte primero por entender la parte principal, que son los heterociclos. Estos dos libros me permitieron a mí tratar de entender en este mundo del diseño de moléculas cómo es el mundo por dentro de la química medicinal. Entender los heterociclos, entender la composición del heterociclo, entender cómo está constituido y cuál es su función dentro del diseño de una molécula hace de esto, pues, el mundo en donde creo que todos los químicos farmacéuticos aquí en Perú y los farmacéuticos a nivel mundial tratamos un poquito más de entender para poder obtener el fármaco ideal. Y fíjense, estos libros ya estaban, algunos tienen bastante tiempo y algunos pues he ido revisando poco a poco y enterándome un poquito más de lo que tienen estos heterociclos. Y fíjense que la mayor cantidad de las moléculas que están presentes dentro del mercado,
el dato del libro menciona 70%, hay datos que relativamente le dan un poco más de porcentaje, 80, 85%. Además de ser heterociclos, contienen heteroátomos. Y principalmente el nitrógeno, como ya lo había mencionado el doctor Alvarado. Dentro de estas estructuras heterocíclicas, ¿cuál es su función y qué papel van a participar dentro del diseño de moléculas o el aporte terapéutico que tengan estas? ¿Servirán solamente como una estructura, un scaffold, un andamio, o son que estas también generan el efecto terapéutico que uno necesita, que uno está buscando? Existen fármacos ya con estructuras pirrólicas, furanos, tiofenos y aquellas que ya vienen combinadas o insertadas algunos de estos átomos, como los imidazoles, tiazoles, oxazoles. Además, aquellas que poseen dos o tres átomos distintos, las diazinas, las triazinas, entre otras. Esto lo hace de vital importancia, reto, tratar de entender la característica estructural, la posición de los átomos, la característica en combinación de un átomo, ya sea de los mismos átomos o diferentes átomos, las distancias que pueden ofrecer para que uno pueda encontrar, vuelvo a mencionarlos, o por lo menos llegar hacia una molécula ideal. Algo de lo que siempre a veces de manera jocosa lo hacemos, le decimos en el laboratorio, es que quizás diseñar una molécula es tirar una moneda al aire, ¿no? Y saber qué es lo que se va a caer. Pero de eso se trata. La química medicinal te da la oportunidad de que puedas buscar, puedas tratar de llegar a lo más cercano a una molécula ideal, pero tratando de analizar la parte central, la parte estructural, la parte del heterociclo. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de estos heterociclos y cómo es que han generado ya moléculas muy interesantes, algunas de estas aprobadas ya, por ejemplo, las tiazolinidenionas, es un ciclo que contiene diferentes átomos del nitrógeno y el azufre y dentro de estas han generado pues una parte estructural muy importante para que la parte R, la parte cambiante, generen pues mejoras en su cinética. Pero hay también quienes han generado cambios dentro de la estructura como tal, y este cambio estructural ha generado pues moléculas que tengan o que apunten a una actividad biológica muy importante. Y para centrar la idea de la parte temática de la que voy a conversar, son específicamente la experiencia en los antituberculosos. Fíjense aquí, estas moléculas que están aquí señaladas de color rojo, de color, perdón, celeste, de color celeste, son básicamente heterociclos que tienen esa función antibacteriana, función antimicrobiana en general, y pues todas han sido probadas sobre tuberculosis. Acá tenemos la isoniazida, la bedaquilina, uno de los últimos fármacos, no quiero equivocarme, creo que es de 2012, 2013 la aprobación que tiene esta, 60 años posterior a la última antituberculoso. El ciprofloxacino, la etionamida y la piracinamida. Cada una de estas generadas con un heterociclo, una diacina, por ejemplo, acá, una piperacina, una quinolona, mm, una quinolona, por ejemplo, pero estas estructuras cíclicas le han dado un potencial de actividad, ya sea para poder ligarse en el sitio activo a sus aminoácidos o generar una carga eléctrica per se, dado que la estructura misma tiene que generar ese campo eléctrico para que pueda poder hacer la interacción con el sitio activo y los restos también grupos funcionales de los aminoácidos. Entonces es interesante esta parte de los heterociclos y cómo esa nos va llevando a tratar de entender la funcionalidad que van a tener los sustituyentes, todo lo que va a englobar a esta molécula central para que pueda darle esa actividad. Y fíjense, algo muy interesante y en la actualidad se viene explotando muchísimo y con ello también me permito dar las felicitaciones al profesor Villarreal, quien acaba de publicar un artículo en donde justamente a partir de productos naturales se han encontrado diferentes moléculas en donde también tienen actividad antifúngica. Entonces, los productos naturales ofrecen muchos de estos heterociclos, muchos de estos ciclos con heteroátomos.
Y eso pues le da una ventaja también o una característica importante de entender la parte central y poder dar una explicación posterior a la actividad biológica. Permítanme presentarles, pero antes de ello, la búsqueda de una molécula siempre ha sido pues un correr y ganar. Esta forma de diseñar las moléculas siempre en el laboratorio, el tratar de generar o ante la necesidad de la búsqueda de las moléculas, siempre tratar de optimizar la parte estructural de la molécula y tener pues algo cercano a lo terapéutico, cercano a una droga ideal. Y en este caso, presentarles a los derivados 1, 2, 5 oxadiazólicos, los N-óxidos. ¿En qué se basan estas estructuras? Particularmente, particularmente en la presencia de este furoxano y de este benzofuroxano. El benzofuroxano y el furoxano. Estas son ciclos, son aquí un biciclo formado por un anillo furoxano y un benceno, pero antes, si le quitamos a esto, tenemos un furazano, un ciclo con tres átomos, las cuales a uno de los nitrógenos se los va a oxidar. Esta curiosidad de esta molécula va a tener diferentes tipos de propiedades, pero específicamente voy a centrar la explicación a una actividad importante, la cual vengo tratando de estudiar y entender un poquito más. Se les considera estos N-óxidos por la característica que uno de sus nitrógenos va a estar asociado covalentemente a un oxígeno y va a estar representado con un enlace covalente. Esta situación hace que estas moléculas, la parte central estructural, hace que se comporte como un andamio, un esqueleto importante para soportar a lo que más adelante va a generar uno de los efectos importantes dentro de la biología. Este asunto lo hace muy interesante. Cada vez más llaman la atención los N-óxidos, las estructuras derivadas de los furoxanos, los benzofuroxanos como tales, por la característica química y la aplicación biológica. No tan solo solamente una actividad que tenga nada más de interaccionar con los receptores, sino que el aporte del N-óxido como tal para su actividad microbiológica. Entonces, ¿cuál es la relevancia de este N-óxido como tal? Sin antes analizar la estructura. Primero vamos a ir viendo este N-óxido. Estos N-óxidos ya están presentes en la naturaleza y una de estas es el N-óxido trimetilamina, un N-óxido R, por llamarlo de alguna forma. Esta está presente en el agua de los peces, usualmente como un metabolito de desecho de los peces. También está presente en algunos peces de carnes, vamos a llamarlo así, de no común consumo. Se ha visto que se metaboliza esto en el intestino y este metabolito podría también ocasionar algunas patologías, pues, y derivados hasta patologías carcinogénicas. Entonces, está presente en la naturaleza, es compatible con el organismo, aunque su metabolismo, pues, genera agentes tóxicos. Algunos N-óxidos podrían resultar ser derivados no tóxicos, siempre y cuando estos tengan ciclos. Y vamos a demostrar a partir de la química cómo estos tienen una explicación. Tal es así, por ejemplo, que estas pueden comportarse como profármacos o van a estar presentes en algunos fármacos y muchos de estos presentes en los productos naturales. Aquí tenemos, por ejemplo, el N-óxido como tal de alguna estructura heterocíclica, la cual va a estar probándose, mejorando quizás o generando una mejor actividad sobre ya moléculas pues, que ya tienen una actividad previa. Aquí tenemos, por ejemplo, el 1,4 dióxido quinoxalina, a quien se ha fusionado a la isoniazida y se ha tenido muy buenos resultados a nivel in vitro. Entonces, los N-óxidos sintéticos se utilizan cada vez más, llama la atención en la química medicinal, en la síntesis de moléculas, y estas
incluyen pues para generar profármacos y apuntar básicamente hacia medicamentos antimicrobianos. Dos datos más interesantes dentro de estos N-óxidos que también han sido utilizados en forma oligomérica para que éstas puedan utilizar de forma externa y generar con compatibilidad sanguínea como coagulantes. Otro detalle importante que esto va a abrir la parte química es que son altamente polares y van a formar puentes de hidrógeno estables. Punto importante dentro de esto es que este N-óxido va a permitir tener características químicas muy importantes y ahora lo vamos a analizar. Si bien es cierto, existen moléculas o especies nitrogenadas, oxigenadas en este caso, que pueden confundirse con un N-óxido como tal. Por ejemplo, aquí tenemos, estas son unas surfactantes que también, por el mismo hecho de ser surfactantes y anfotéricas, van a estar cargadas. ¿Sí? Un nitrógeno cargado positivamente y un resto, por ejemplo, la fosfobetaína negativamente, una carboxibetaína y una sulfobetaína. Son anfotéricos, definitivamente, pero estas no van a tener un comportamiento N-óxido como tal. Solamente caracterizados como N-óxidos son aquellas que tienen derivados de una amida oxidada o aquella base como la piridina N-óxido. Hay otros compuestos, las nitronas, el nitroloxide, por ejemplo, que solo van a tener la característica de un N-óxido, tal cual en la estructura, pero no tienen mayor propiedad biológica. Simplemente estas van a comportarse como algunos intermediarios para reacciones químicas, para alargamiento de moléculas o para síntesis pues, de otros compuestos. La hidroxolamina, otro compuesto que también participa en la formación de compuestos derivados. La nitrosamina, reconocemos a esta nitrosamina como un compuesto carcinogénico que podría estar presente dentro de los alimentos procesados. Los nitrosolcanos, que estas van a dar sí una característica importante también en la química médica porque podrían dar pie a las oximas. Y un ácido hidroxámico, que esta va a estar relacionada también a la quelación de algunos agentes metálicos. Entonces, tenemos diferentes compuestos nitrogenados, oxigenados, pero de característica N-óxidos solamente las amidas oxidadas y la piridina N-óxido. Ahora, esto, como mencionaba, tiene una explicación química. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas, sabiendo que las dos van a tener esta característica importante? Hay una propiedad dentro de las reacciones químicas, dentro de la formación de un compuesto polarizado, que es los N-óxidos principalmente, y es el análisis de la back donation. Esta back donation o donación invertida es a partir de la capacidad que tienen los pares de electrones que tiene el oxígeno como para unirse a un orbital de nitrógeno y estabilizar a esta formación de este compuesto. En ese sentido, el back donation que ocurre entre el orbital del oxígeno y el nitrógeno solamente va a tener una característica de formación enlace sigma. Y lo vamos a ver por este esquema. Entre la estabilidad de este compuesto, tenemos a un 93.47% de la formación estable de este compuesto versus la formación de este compuesto que resultaría ser más estable según lo que vamos a ver en este compuesto de la piridina. Fíjense aquí, solamente se encuentra en la naturaleza hasta un aproximadamente 2% de una formación estable. Eso va a generar aquí una explicación de sus características químicas. Por ejemplo, el orden de enlace. Orden de enlace definido como la característica de estabilidad de una molécula por el tipo de enlace. Y si nosotros recordamos básicamente la química general, la química orgánica general, vamos a darnos cuenta que dentro de los enlaces sigma, sigma pi, y pi, sigma pi, vamos a ver que los enlaces menos estables van a ser los enlaces sigma, por esta característica. A diferencia de lo que tenemos nosotros en el orden de enlace de este compuesto de la amida oxigenada, que esta característica del oxígeno, el par de electrones del oxígeno, hacer su back donation, lo que va a originar aquí es que esta va a originar una secuencia
casi parecida a un enlace pi. ¿Por qué? Por el efecto de resonancia que tiene este grupo aromático. Entonces, este grupo aromático genera mejor estabilidad al enlace entre el nitrógeno y el oxígeno. Por ende, todo lo que acompañe al nitrógeno como heterociclo le va a dar la característica de estable y potencialmente un nuevo mecanismo de acción, una nueva acción biológica. Por ende, analizar esta característica N-óxido va a permitir conocer cuál va a ser la función principal que tengan los anillos que van a rodear al nitrógeno y al oxígeno para que ésta posea la actividad a la cual se está postulando. Este orden de enlace va a también afectar la distancia del enlace. Aquí en los enlaces pi son mucho más cercanos, por eso la diferencia. El momento dipolar también es mucho menor al momento dipolar de este enlace sigma. Y punto importante, quizás uno de los puntos que más se trata de entender aquí es el pKa. El pKa dentro de este enlace de los N-óxidos de los aromáticos es más estable, es un pKa cercano a 1. Quiere decir, bueno, lógicamente todo depende de la estructura que le acompañe en la parte posterior al nitrógeno, que sostenga el nitrógeno, pero básicamente esto va a tener un pK 1, lo que hace que va a ser más estable a un pH de condiciones biológicas. A diferencia de esta, que aquí básicamente va a generar una ionización mucho más próxima. Entonces, si queremos nosotros darnos cuenta en este aromático, en óxido aromático, la estabilidad que tiene la resonancia, y eso también nos enseñaron mucho en pregrado, cuánto una resonancia puede afectar para fines terapéuticos, para fines de búsqueda de moléculas, es muy importante. Y además de esta, es que la característica, quizás aún que prima mejor, es el comportamiento que va a tener en su estado ionizado, en su estado de reactividad, generar pues un comportamiento electrofílico o nucleofílico. Uno de los puntos importantes que aquí señalé era que la ionización que posea estas estructuras va a caracterizar, va a influenciar sobre las propiedades farmacocinéticas, principalmente en su absorción y su distribución. Si queremos comparar a dato rápido nada más entre los óxidos alifáticos y los N-óxidos aromáticos, nos vamos a dar cuenta de estas características a propiedades fisicoquímicas como la polaridad. En este caso, hace una polaridad muy alta y esta una polaridad moderada. Lo mismo sucede con la solubilidad, con la permeabilidad, que aquí disminuye lógicamente por estar ionizada, y esta va a tener una adecuada, por lo menos si cambiamos la parte estructural, nos da idea de que va a tener una buena permeabilidad, una mayor estabilidad y pues va a tener ambos podrían tener un comportamiento farmacofórico o modulador, sabiendo ya estas diferencias. En cuanto a este punto, vamos a tratar de hacer una comparación entre otros tipos de heteroátomos. Fíjense aquí, he hecho esta comparación básicamente para tratar de entender cuál es el comportamiento que tiene si es que modulamos con en este caso, los imidazoles y los benzimidazoles. Si nos damos cuenta, el benceno aquí afecta al benzimidazol, va a hacer que varíe el pKa y va a hacer que mejore su log-P, es decir, lo va a volver más lipofílico. Eso nos da a entender aquí también el grupo benceno que rodea a al primer anillo, este primer heterociclo, va a afectar su conformación de su parámetro físico-químico del logaritmo de P. Eso también nos da una idea importante de qué sucederá si voy modificando aquí en otros puntos. Por ejemplo, si es que empiezo a comparar entre este benzimidazol y este N-óxido benzimidazol. Quizás aquí no haya una mayor variación entre log-P. Este log-P se sigue manteniendo ligeramente, se hace hasta más hidrofílico, este N-óxido, pero sí hay una variación en el pKa. Entonces, ¿qué idea nos da aquí? ¿Qué pasa si es que vamos a enfrentar a estas dos? Fíjense aquí, una realidad muy importante entre este benzimidazol oxidado y este imidazol oxidado.
El log P va a variar. El benceno sigue jugando a favor para mejorar su logaritmo de P. El pKa, si bien es cierto, no hay una mayor variación, pero sí lo existe en el log D. Elevando el log D, vamos a generar que este compuesto tenga una mejor capacidad para una absorción intestinal. Eso nos da cuenta de que la caracterización de este benceno asociado a este imidazol oxidado va a generar cambios en sus parámetros cinéticos. Y ahora, por último, pero no menos importante, ¿qué sucede si comparamos a este furoxano, le agregamos aquí un óxido, y con este benzofuroxano? Fíjese el cambio drástico que ocurre aquí en el log P. El cambio drástico que ocurre en el log P. De llevar a 0.07 hidrofílico hasta un log P 1.62. Mejora la capacidad, este fragmento benzofuroxano, característico a este furoxano, en comparación, mejora su capacidad de lipofilia. Y eso, pues, lógicamente, vuelvo a mencionarle, le da una capacidad muy importante en la absorción intestinal, sosteniendo un pKa 5.2. Lógicamente, la variante que tenga, la estructura contigua que tenga este fragmento benzofuroxano, también va a permitir en ello una variación del pKa. Pero ya sabemos que este fragmento, log P, lo que va a originar aquí es que mejora sus características farmacocinéticas. Ojo, cabe mencionar, cabe mencionar que todas las características farmacocinéticas que se vienen modificando por adición de estructuras, por cambios de átomos, también además de las características cinéticas que tenga, también van a modificar también algunas características biológicas. No obstante, podría también originar algunas realidades tóxicas. Pero eso, vuelvo a mencionar, va a servir como punto de partida para la generación de nuevas moléculas, la optimización de nuevas moléculas. Entonces, los N-óxidos heterocíclicos aromáticos exhiben propiedades físico-químicas que pueden llegar a formar puentes de hidrógenos estables. Ahora, nosotros recordamos por una química ya química médica, la parte en la búsqueda de nuevas moléculas, a los benzoimidazoles como estructuras bases para generar nuevas moléculas y que han servido y que por lo tanto, al momento, hay muchas moléculas que han generado pues muy buenas moléculas como muy buenos resultados. Tomé en cuenta el graphical abstract de este artículo porque permitía entender cuál era el comportamiento de esta molécula, de esta estructura base, de este benzimidazol. En qué aportaba esta estructura? Y esta estructura, el benzimidazol, lo que aporta es una estabilidad hacia la actividad que posean otros grupos funcionales. Le da el sustento para poder fijar las interacciones que tengan los grupos heteroátomos con pares de electrones hacia el resto de aminoácidos, obviamente, el resto de aminoácidos del sitio activo. Y aquí tenemos una que nosotros conocemos muy bien, es el pantoprazol. Si nos damos cuenta, este pantoprazol, a diferencia del omeprazol o el lansoprazol, nos damos cuenta que esta parte estructural genera una característica más aprovechable en su lipofilia, genera también una actividad muy superior frente al lansoprazol y omeprazol respectivamente, casi aproximadamente hasta 2 veces por la actividad que presenta este grupo benzoimidazol. Y así podríamos ir hablando del comportamiento que tienen este resto benzoimidazol en los diferentes tipos de moléculas que se están analizando. Y ya existen moléculas compuestos de actividades N-óxidos. El clordiazepóxido, por ejemplo, es un N-óxido que está autorizado para el problema de sueño, inducción de sueño. El minoxidil, que está autorizado para la utilización en alopecia, y el acipimox, que está autorizado para tratamiento hipolipemiante. Entonces, ya existen fármacos con estas características. Importante es analizar cuál va a ser el comportamiento de este heterocíclico
y los sustituyentes en cada uno de ellos. Lógicamente que el cloruro epóxido no es una de las moléculas que pues es un metabolito, es un compuesto que genera mayor tiempo de vida media a nivel en plasma. ¿Cómo generan estas moléculas sus actividades? Pueden generar a través de formación, perdón, pueden generar sus actividades de diferentes formas. Pueden ser oxidación del amino, pero se ha visto un mecanismo muy importante cuando estas vienen asociados a heterociclos. Y esto se da de manera muy importante es por el N-óxido que van a liberar. Algunas de estas importantes se puede aprovechar porque van a formar especies reactivas de oxígeno a nivel intracelular, generando una citotoxicidad. Ojo, pero esta citotoxicidad no es que va a causar daño a las células, sino básicamente analizado cuando un microorganismo está dentro del macrófago. Se ha apuntado hacia verificar ese tipo de efecto. Tiene también una reactividad óxido-reducción a partir de su actividad antimicrobiana. Se puede activar por situaciones de hipoxia y puede generar pues una oxidación, es decir, puede presentar diversas formas de generar actividades a partir de formas como estas se van a generar sus metabolismos. ¿En qué está comprometido la, permítanme esto, ok, ¿en qué está comprometido los furoxanos y los benzofuroxanos? Si bien es cierto, ya hay estudios específicos a partir de aquí salió mala molécula, en diferentes tipos de actividades. Ya existen algunas moléculas que han sido ensayadas in silico o in vitro a nivel de la cardioprotección, antiparasitaria en Chagas, generaciones de vasodilatación a partir de la generación del N-óxido, el GMP cíclico, por ejemplo, actividad con GMP cíclico. Muchas de estas han sido utilizadas también como por dualidad de actividad. Vamos a ponerlo de alguna forma. Por ejemplo, antiparasitaria y antimicrobiana o analgésica y cardioprotectora. En fin, ya hay moléculas de estas que han sido analizadas específicamente. Y lógicamente, particularmente, me he visto para analizar algunas estructuras muy importantes a partir del mecanismo de esta óxido nítrico, de la función donadora de óxido nítrico. Haciendo una búsqueda de estas moléculas, del aporte que tienen del óxido nítrico, encuentro pues a los furoxanos. Los furoxanos tienen un mecanismo de liberación de óxido nítrico que requiere la activación o la reacción a través de un grupo tiol. Y ya han sido probadas estas, ahora les voy a mencionar un estudio, pero fíjense, nosotros generamos óxido nítrico. La célula genera óxido nítrico y este óxido nítrico va a tener diversos tipos de propiedades también. A partir de una reacción de la L-arginina, un cofactor como el NAD-fosfato, hidrogenasa, lo que va a hacer es generar un metabolito derivado del N-hidroxi, L-arginina, y aquí en ella, generación, el óxido nítrico para las actividades biológicas y la L-citrulina. La actividad del óxido nítrico, si bien es cierto que está señalado, es por la estabilización del electrón desapareado. Este óxido nítrico como tal va a generar diversas actividades a partir de esta característica del oxígeno que está desapareado. Puede eliminarse también a nivel respiratorio en forma de el óxido nítrico ferroso. Ahora, quiero adelantarme aquí nada más, solamente para darles una idea de que el óxido nítrico de este anillo furoxano, por ejemplo, ha servido en un estudio para generar neuroprotección. Y neuroprotección a partir de efectos más intrínsecos aún todavía. Una es nitrosación, por ejemplo, de algunas proteínas que van a generar la neuroprotección y otras generaciones como factores de transcripción, incrementando la plasticidad y el mejoramiento de la cognición. Entonces, este N-óxido, si bien es cierto, es un punto clave
dentro de las actividades biológicas a donde, bueno, pero hay que tratar de explicar cómo es que ocurre esa actividad biológica. Y tanto en ello, analizamos el N-óxido intrínseco, el N-óxido que nosotros producimos a demanda de las células, y estas están controlando diversos tipos de propiedades, de situaciones biológicas. Una de estas es la síntesis de GMP cíclico, otra de estas es alterar, regular eventos bioquímicos. Además, estas pueden reaccionar, independientemente del GMP cíclico, pueden reaccionar con metales de transición, radicales libres, aniones superóxidos, particularmente estas importantes en el sistema nervioso, inmunitario y cardiovascular. Recuerden que el corazón tiene un mecanismo de dilatación a partir del óxido nítrico que se genera por, por acción bioquímica. Ahora, tratando de resumir, este óxido nítrico está apuntado particularmente dentro de los diversos estudios y en la mayor cantidad para protección gástrica hacia el sistema cardiovascular. Está también estudiado, analizado dentro de su mayoría para mejoramiento del sistema nervioso central y periférico. Pero hay algo que llama la atención y dentro de esto involucrado mucho hacia el papel que tiene sobre las infecciones de Mycobacterium tuberculosis y cuál es el papel en la respuesta inmune. Aquí he considerado algunos puntos importantes que, además de las actividades que tiene, presenta otras actividades, si bien es cierto, hay algunos estudios que respaldan ello, pero son en menor cantidad a diferencia de el gástrico, a diferencia del cardiovascular, a diferencia de los inmunológicos y hacia el sistema nervioso. Si bien es cierto, ¿cómo hace la actividad este óxido nítrico? Particularmente, empieza por una necesidad. Este óxido nítrico, a nivel de macrófago, en el papel del sistema inmunológico, lo que va a hacer es producirse a partir de una óxido nítrico inducida. Y este óxido nítrico inducido va a hacer respuesta de un interferón gamma. Si recordamos, el interferón gamma está generado básicamente como respuesta, como una respuesta bioquímica hacia procesos inflamatorios. Y además, permítanme mencionarlos que esas también se está produciendo en resistencia a la insulina, obesidad y enfermedades cardíacas. Entonces, a nivel de macrófago, este interferón gamma, lógicamente, que va a aumentar por necesidad de infección del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, el óxido nítrico sin tasa lo que va a producir es óxido nítrico, que por acción de la generación de especies reactivas de oxígeno, en este caso radicales libres, van a generar el peroxinitrito y estas van a difundir en el fagosoma para tratar de destruir a este Mycobacterium tuberculosis. El punto es que este Mycobacterium tuberculosis, MTB, lo que va a hacer es generar mecanismos de resistencia para acabar rápidamente o no ser sensible a este óxido nítrico. Si le damos cuenta, en este gráfico es muy importante porque depende mucho esta producción de interferón gamma para la producción de óxido nítrico. Entonces, si mi Mycobacterium, en el afán de defenderse, inactiva diferentes tipos de respuesta a la generación de interferón gamma, no va a producir óxido nítrico. Y por lo tanto, pues el Mycobacterium va a sobrevivir por mucho tiempo dentro de este fagosoma. Esa hipótesis está muy demostrada, tanto es así que hay diferentes estudios que han generado nuevas formas de enfocar el tratamiento antituberculoso, generando cambios dentro de la terapéutica o del enfoque terapéutico también. Este estudio de Sousa Fernández ha sido tomado en cuenta, bueno, lo he tomado en cuenta en muchas veces para poder analizar cuál va a ser el comportamiento de los N-óxidos sobre Mycobacterium tuberculosis. Y fíjense, ya una molécula como tal, una molécula 1, vamos a llamarlo así, esta molécula como tal ya presentaba actividades, una actividad muy importante sobre el Mycobacterium tuberculosis. Pero cuando se fusiona a este furoxano, lo que va a originar en esta hibridación, va a originar unas moléculas, en este caso vamos por los 14, A, B y C,
que van a dar una respuesta muy importante. Si nos damos cuenta en esta figura 14C, fíjense aquí la cantidad de unidades formadoras de colonia que se van produciendo en el tiempo posterior a su administración. Eso quiere decir que sí está generando efecto esta hibridación de N-óxido. Ahora, el mecanismo se va a dar por, justamente, habla este estudio de la liberación de este óxido nítrico y el aumento a nivel de este macrófago, a comparación de otras moléculas. Eso lo hace importante para saber qué ocurriría si es que cambiamos a este N-óxido por un benzofuroxano. Por ejemplo, aquí, el estudio de Fernández señala específicamente, medido resistencia y la sensibilidad, aquí cuán sensible, comparado frente a otros patrones, onacida, rifampicina, linezolid, comparado frente a estos, cuán sensible va a generar esta actividad. El mecanismo, de la misma forma, aumento del N-óxido. Esto lleva a entender, estimados amigos, esto lleva a entender la importancia que tiene la parte estructural, esta estructural, furoxano, benzofuroxano, como un andamio, como un sostén para generar esta posterior liberación de este componente que va a ser nuestra parte activa. Ahora, tomando en conjunto estos estudios, y hay múltiples estudios, no, menciono estos porque son los que más he revisado y analizado para la construcción de un trabajo de investigación que vengo realizando, es tratar de entender cuál va a ser la parte característica del resto funcional. Eso ha llevado a entender anteriormente este estudio, trabajamos junto al compañero Chilo y el doctor Jan Leandro dos Santos de la Universidad Estadual Paulista, a tratar de entender cómo es que esta estructura patrón llamado chalcona puede servir como un sustrato base para la generación posterior de un benzofuroxano y ver que la sustitución, ya sea en el anillo A o en el anillo B, podría generar una mejor respuesta. Ojo, ya por sí, las chalconas como tal de sustitución han presentado ya actividades antimicobacterium tuberculosis, pero los sustituyentes van a formar parte de ello. Y tratando de analizar, aquí encontramos, y esto nos llamó la atención aquí, los sustituyentes nitrados. Esto, a su vez, nos dio la idea de poder generar otro trabajito en el cual, ¿qué sucede si es que generamos la liberación a partir de un benzofuroxano? Pero ¿a partir de qué? Y aquí viene el asunto principal. Fíjense, y les decía esta parte aplicativa, toda vez que me vengo interesando por el Mycobacterium tuberculosis específicamente, tratar de generar una molécula que me permita reducir eh, el modelo de resistencia que tiene, pero generando el apunte sobre dos tipos de receptores importantes, el MPTB y el MPTA, que es una tirosin proteasa. Fíjense aquí, aquí tenemos el macrófago y este Mycobacterium tuberculosis. Este Mycobacterium tuberculosis, para que sobreviva como tal, tiene que generar la salida de estos dos proteínas tirosin fosfatasa. La primera es la generación, miren, una disminución de interleucina 6, interferón gamma, hay una disminución y por lo tanto no hay óxido nítrico y por lo tanto no hay muerte de este Mycobacterium tuberculosis. Pero sí lo que apunta es un aumento de AKT y la vía de AKT es la vía de que va a generar supervivencia a este Mycobacterium tuberculosis. O este la tirosin fosfatasa tipo A, lo que va a hacer es acomplejarse a la subunidad H de este BATPasa que está involucrado en el cambio de pH para generar la muerte del Mycobacterium tuberculosis. Pero cuando se genera esta interacción al complejo H, lo que va a hacer es disminuir la actividad, bueno, disminuir la fosforilación de otras proteínas para generar ese cambio de pH y originar la muerte. Entonces son dos mecanismos, dos sitios importantes para que ésta genere su supervivencia. Y apuntamos a ello. Ahora, fíjense aquí,
hemos sintetizado, logramos sintetizar un derivado benzofuroxano de la chalcona. Y característicamente, permítanme regresar en el desorden. Aquí, tomando en consideración este aspecto importante, esto es este carbonilo, es una parte estructural que también conservan las chalconas, y por eso es que decidimos ligarlo en esta sustitución del anillo A. Fíjense aquí, conservando este resto. Ahora, si bien es cierto, hay toda una política para poder medir la actividad sobre Mycobacterium tuberculosis, cosa que todavía seguimos en esta fase de estudio. Queremos complementar esta fase de estudio también. Y fíjense por qué, porque esto nos ha permitido conocer los sitios activos de cada una de estas y originar, bueno, conocer el sitio activo, el tamaño del volumen del sitio activo, los aminoácidos que conservan cada una de estas, el mecanismo de cómo se genera la acción de las fosfatasas y poder hacer la interacción. Aquí tenemos de las moléculas que hemos sintetizado, algunas características importantes y sus actividades sobre la tirosinfosfatasa tipo A y la tirosinfosfatasa tipo B, generando una mejor respuesta sobre la tirosinfosfatasa tipo B con estos valores. El punto es que encontramos una característica muy importante en las interacciones que tienen con el sitio activo. Ojo, había mencionado particularmente el efecto dual que podría tener estos benzofuroxanos. La primera, la interacción con el sitio activo como tal, y la segunda, la liberación del N-óxido. Esta liberación de N-óxido se mide a nivel biológico. eh, hay mecanismos, hay pruebas biológicas que miden en la liberación de N-óxido y concurrentemente con la disminución de esta carga patógena. Eso es lo que todavía nos falta terminar aquí. Pero dentro de la interacción con el sitio activo, fíjense, las moléculas van a tener interacción con el sitio activo. Van a poseer esa interacción. Ahora, lo que nos falta todavía medir es esta fuerza de liberación del N-óxido. Este estudio in sílico ha sido generado, pues, para tratar de entender cuál es la potencial característica que tienen estos benzofuroxanos, estos furoxanos, con la propiedad de generar alguna molécula que nos permita disminuir esta carga viral, esta carga de Mycobacterium tuberculosis. Importante hablar del Mycobacterium tuberculosis, dado que Perú, Brasil y algunos otros países de la región son centros en donde se acumula este tipo de paciente y todavía, ya pasaron más de 200, 300 años, todavía seguimos conservando mucho de esta enfermedad. Entonces, llegar a conseguir una molécula que tenga dos mecanismos, la liberación del N-óxido y la interacción que tenga con esos sitio activo, va a ser una de los retos que nosotros estamos buscando dentro de nuestro equipo de trabajo. Entonces, a manera de conclusión, las propiedades químicas de los heterociclos simples y fusionados varían al ser híbridos con N-óxido. Y los compuestos derivados, tanto los N-óxidos del furoxano, benzofuroxano, se han convertido en candidatos que va a servir muchísimo para la química medicinal, para la búsqueda de nuevos compuestos, no solamente para la parte antituberculosa, sino también para generar moléculas antibacterianas. Hay algunas imágenes que no he considerado aquí, pero dentro de la síntesis que hemos tenido, habíamos probado sobre bacterias comunes y pues teniendo unos halos de inhibición bastante importantes. Muy bien, yo quería presentarles esto, dado que es una parte de nuestro trabajo de investigación que también venimos haciendo y pues quedo muy agradecido y si hubiese alguna consulta, encantado de poder aprender de ustedes. Doctor Alvarado. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí, doctor. Ah, Ahora ok. sí. Ok, ok. Tengo un pequeñito detalle con
el audio, pero denme un momento. Ok. Muchas gracias por su interesante charla. Ahora vamos a abrir un espacio de dudas o preguntas y déjeme ver si tenemos preguntas en el en vivo. Deme un momento, por favor. Ok. Mire, de las preguntas que nos envían, ¿qué evidencia experimental sustenta la actividad de furoxanos? Sustenta que la actividad de furoxanos depende de una liberación de óxido nítrico mediada por tioles y cómo cambian las rutas propuestas según el sustituyente y el entorno fisiológico como pH, temperatura o exceso de tiol. Agradezco la pregunta y es muy bueno como para explicar aquí. La liberación del N-óxido está regulado. Hay pruebas, no conozco, no tengo ahorita el tipo de procedimiento bioquímico que se hace, pero se mide la liberación de gases. Y en este caso, el N-óxido como un gas se está midiendo dentro de estas pruebas controladas que se tienen hacia agentes patógenos. Y ya se ha visto en algunos pruebas de micobacterium. Se mide la cantidad de N-óxido, eh, eh, por la cromatografía de gases, se mide y además se compara frente a la cantidad de unidad formadora de colonia. Entonces, se expresa que el mecanismo, a medida que vaya aumentando esta cantidad de N-óxido liberado, vaya disminuyendo también la cantidad de unidad formadora de colonia. Sí, el detalle también que fisicoquímicamente, el, toda forma de cambio al momento, todas las pruebas que he podido analizar, valga decir que hay mucho todavía que me falta analizar aquí, es en el detalle de que si a estas ya se han trasladado hacia algunos animalitos o animales de mediana contextura para que éstas puedan ser analizadas directamente. La mayor cantidad de pruebas han sido pruebas de laboratorio, pruebas de aislado celular, en donde se han podido verificar esta situación. Sí, los cambios fisiológicos tipo pH modifican también, aunque no de manera drástica la respuesta, pero sí podrían dar algún tipo de variación. Toda vez recordemos que eso es una molécula que está cargada, está polarizada, ¿no? Y con respecto a nivel central, el estudio que mostré es un estudio muy importante y muy simpático porque mide esta característica de la protección y la asociación que tiene a los compuestos con tioles, a la reacción que tiene con tioles y a la liberación del N-óxido. Sucede que estos también están comprometidos en alguna alteración, eh, llámese por ejemplo, cuando hay estos compuestos oxidados acroleínicos, tienen una actividad sobre los restos tioles. Son fanáticamente interaccionables con estos compuestos tioles. Eso vale decir que para la generación de una neuropatía, los compuestos acrilados, los compuestos de acroleína, tienen afinidad sobre los compuestos tioles. Entonces, si yo tengo un compuesto N-óxido como el furoxano, que va a tener que activarse para la liberación del óxido nítrico y neuroprotección, entonces va a haber en ese tipo de patologías, en las neuropatías, va a haber algunas proteínas o van a existir algunos elementos que contengan estos restos tioles y por lo tanto permitir también que sean activados. Hasta allí de lo que pude haber revisado de este estudio de neuroprotección. Muchísimas gracias, doctor. En benzofuroxanos, ¿hasta qué punto la electrofilicidad thiol-trypsin contribuye a la bioactividad versus efectos secundarios? Esa es una de las preguntas que sí estaba esperando. Yo también me lo he hecho porque uno en la búsqueda de las moléculas ideales siempre apunta a que no tengan algún evento tóxico.
dentro de lo potencial siempre está lo que dicen los maestros es, si te sale algún evento tóxico in silico, demuéstralo a nivel in vivo. Demuéstralo cuánto es que ahí se utiliza el OAE, estos parámetros de toxicidad, el LD50, para determinar esa toxicidad. Si bien es cierto, hay mecanismos de toxicidad en cuanto al N-óxido, eh, pero dentro de los estudios que he venido analizando, de las características de los benzofuroxanos por ser de mayor característica terapéutica, en ello más aún todavía, es que los eventos adversos no son muy marcados. Si bien es cierto, puede presentar una vasodilatación, podría presentar una alteración en la capacidad, bueno, por mecanismos bioquímicos, obviamente, esto no ha sido probado, pero se explica que podría generar eventos de vasodilatación, eventos de alguna alteración bioquímica a nivel hepática, podría explicarse de esa forma. Vuelvo a mencionar, este estudio particularmente está reducido, apuntado hacia la verificación del efecto bioquímico terapéutico. Aún falta esa complementariedad de medir hacia el punto tóxico. Y valgan verdades, de los compuestos que 3, 14, 15 que ya tenemos sintetizados, próximamente sí lo vamos a trabajar ya a nivel también de laboratorio para encontrar la toxicidad potente que podría tener, ¿no? Y otra de las preguntas es, ¿cuáles son los principales cuellos de botella para llevar estos fragmentos hacia candidatos y qué criterios mínimos deberían exigirse antes de una optimización avanzada? Empiezo por lo último. Los estudios ciensílicos en la química medicinal han permitido un avance brutal. Eh, pero los estudios científicos también te hacen que seas cauteloso al momento de diseñar. No solamente se habla de bioisósteros, sino también de reemplazo por fragmentos, o apuntar a qué es lo que se quiere mejorar, si ya sea la cinética, ya sea la actividad o disminuir el evento adverso. El cuello de botella que particularmente he visto, me ha tocado vivir, es el RMN. Este dichoso RMN, para poder verificar si la molécula está presente dentro de esta, pues es algo onerosa. Entonces, quizás sea uno de los puntos cuello de botella. Pero no es el único método que nos podría permitir si la molécula está pura o no. También está el espectro, el masas, el LC masas, HPLC acoplado a masas, que nos permite encontrar, determinar la característica estructural y determinar si el compuesto está presente en estos productos. Particularmente hemos utilizado el masas y nos ha arrojado que sí tenemos el producto, el compuesto, en su mayor cantidad. Pero uno de los cuellos de botella, eh, quizás valga un poquito de experiencia, ¿no? Empecé tarde la síntesis, encontrar la parte, la forma de sintetizar las moléculas, hay que tener todo un arte, no es el 100% lo que te dice Raymond Chan ni Morrison. Hay algunas variaciones que tiene que encontrar el mismo investigador dentro de su síntesis y a esto darle sentido, forma de la metodología. Entonces, va a llevar un tiempito a encontrar la propia metodología para que esto se pueda llevar a cabo. Y lo otro es elucidar la molécula. Particularmente el RMN es uno de los, vamos a llamarlo así, ¿no? Como dicen acá en Perú, uno de los clavos dentro del zapato que va a facilitar muchísimo para poder encontrar a estas moléculas puras. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. La última pregunta que tenemos es, de las moléculas que han sintetizado, ¿qué patrones de sustitución en los anillos furoxánicos correlacionan con el flujo de óxido nítrico, potencia biológica y selectividad? ¿Y cómo se balancea esto con la estabilidad química de las estructuras? Muy buena pregunta. Los benzofuroxanos como tal, si nos damos cuenta, tienen detrás de esto un resto de chalcona. Sacamos el furoxano, nos queda el resto de chalcona.
Este resto de chalcona es un alfa beta insaturado. El mecanismo de reactividad hemos tratado de entenderlo, es a partir de este doble enlace que se forma alfa beta insaturado. A partir de el carbonilo y el alfa beta insaturado es donde se genera la primera reacción para que se genere toda la parte de el- la resonancia, la apertura del anillo y la liberación del óxido nítrico. Es el mecanismo que nosotros estamos esperando porque si bien es cierto, hay una medición de óxido nítrico, hay varios mecanismos que se postulan, pero todo depende del sustituyente, ¿ok? Todo depende de ese sustituyente. Entonces, tratando de entender, acomplejarlo con las otras moléculas que ya han sido analizadas, el mecanismo es entender que este alfa beta insaturado permite la primera reacción electrofílica y por lo tanto el mecanismo de reacción de resonancia y liberación del óxido nítrico. El otro anillo, la otra parte del anillo es muy importante. Si bien es cierto, hay toda una caracterización de 28 moléculas que hemos podido por lo menos diseñarlas, y dentro de estos, los grupos nitro, que posición para, son muy importantes para que inicie la reactividad en el alfa beta insaturado, en el doble enlace. Ahora, por ahí, nuevamente. Pero los nitrobencenos son hepatotóxicos. Sí, de hecho que sí. Pero aún falta todavía algunas pruebas que nos permitan dilucidar si exactamente o en qué punto, a qué dosis estas podrían resultar ser tóxicas a nivel hepático o renales, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. Son todas las preguntas que tenemos. ¿Me escucha, doctor? Sí, perfecto. Ah, ok, ok, es que de momento como que lo veo muy estático y no sé si la señal, pero todo perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta, sobre todo por su charla muy interesante, todo lo que han venido haciendo en su grupo de trabajo. No sé si nos guste compartir sus datos de contacto, si está abierto a colaboraciones, Doctor, yo este, encantadísimo. Ahí voy a pasar por el chat mi correo electrónico. ok, para ponerlo también en el video. C. Rodríguez, sí, Unitru. Y, y feliz y encantado de participar, aportar, aprender también de los que más saben. Yo usualmente digo a mis estudiantes, soy el eterno aprendiz, porque esto de estudiar y enseñar se hace divertido al momento de tratar, cuando uno entiende y trata de explicarlo. Entonces, encantado. Si hay algo que quizás dentro de la exposición haya sido muy ligero, pido las disculpas y en el caso que haya alguna pregunta que se quiera revalorar, yo encantado, doctor, ahí está mi correo para que poder interactuar también. Más aún si esto viene con una forma de explicar distinta. Creo que sí, doctor, muchísimas gracias. Ahora voy a compartir pantalla, por favor, doctor. ¿Ok? Sí, ya dejé de compartir. Ok, perfecto. Ok. SciTech Inc. Otorga la presente constancia al doctor Christian Neil Rodríguez Silva por su charla de difusión científica titulada Análisis químico y terapéutico de los fragmentos furoxanos y benzofuroxanos, la cual fue realizada de manera virtual el día 17 de febrero de 2026 en Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, y encantado. Y si hubiese forma de poder retribuir esto, yo encantado, doctor, cuando guste. Claro que sí, doctor. Entonces, en estos días le enviamos su constancia, doctor, por favor. Encantado, doctor. Muchísimas gracias y a todos también. Gracias por la paciencia y por las preguntas también. Muchísimas gracias, doctor. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy.
Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Christian, y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse en nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima transmisión.